Ya no hay cómo ocultar las cosas, señor presidente Lenín Moreno. Los ecuatorianos ya no tenemos dudas de su ineficiencia y de quienes lo acompañan, porque lo sentimos al vivir momentos difíciles en lo económico y en lo político. Nadie puede negar que la economía de todos no pasa por un buen momento. Desde el año 2015, desde que se cayó el precio del barril de petróleo. Pero tampoco se puede negar los casos de corrupción que se han generado en casi todos los gobiernos, y eso incluye al gobierno actual, que usted viene ejecutando una campaña de destrucción del rol del Estado en la economía, recortando la obra pública en casi 5.000 millones de dólares. Y a eso le ha añadido un agresivo endeudamiento público que en su mayoría no ha sido para obra, sino para gasto corriente. Ha disminuido los salarios del sector público y privado, que para nosotros es una medida inconstitucional. Ha subido usted los impuestos y ahora pretende subir el IVA del 12 al 14%. Una acción sin precedentes a nivel global y en plena pandemia. Ha eliminado usted los subsidios a los combustibles, sin medir los impactos en la economía popular cuando suba el precio del barril de petróleo en el futuro. Y viene ejecutando una campaña de concesionar los sectores estratégicos del país, como por ejemplo la minería. Todas estas acciones basadas en su política fracasada de austeridad, que es una decisión política y no técnica, y que en los actuales momentos está generando dolor y desesperanzas a todos los ecuatorianos y en especial a la clase media y a los más pobres. Lo que necesitamos hoy no es su fracasada política de austeridad, señor presidente, sino una política de estímulos a la economía, una política económica que permite iniciar una etapa de recuperación y prosperidad compartida para todos los ecuatorianos. Una política que permita, por ejemplo, disminuir el IVA del 12 al 10%, que permita bajar las tasas de interés y el encaje legal para poder dinamizar el consumo y la inversión en el país. Se necesita que su gobierno busque nuevas líneas de financiamiento en mejores condiciones para construir nueva infraestructura pública y rescatar financieramente a las MIPYMES. Se necesita renegociar la deuda externa con los principales acreedores del país, como son los tenedores de bonos, los organismos multilaterales de créditos y China. Se necesita el fortalecimiento de la industria petrolera, renegociar los contratos mineros, un IE sin corrupción y que invierta directamente en la obra pública del país. Se necesita abrir nuestras exportaciones a economías complementarias. Y para disminuir el déficit fiscal que tanto le preocupa, no necesitamos austeridad, sino que se mejore la recaudación tributaria sin subir los impuestos y optimizar el gasto corriente sin recortar la obra pública, combatiendo con mano dura la corrupción y la evasión fiscal. En fin, señor presidente, necesitamos estímulos para el crecimiento económico y en pocas palabras, necesitamos más mercado, mejor Estado.